¿Por dónde le empezamos? Por el principio, ¿verdad? Aprovecho. ¿De dónde es? ¿Dónde nació? Déjame ver. ¿Por dónde le empiezo? Bueno, yo nací allá en San Diego, Curucupatseo. Algunos de ustedes yo creo que sí lo conocen. En esa cañada, en ese pueblo que se anida allá en lo hondo de una cañada. Esa es mi tierra. Tú sí la conoces, ¿verdad? Creo. Ajá. Bueno, y pues allí empecé a escuchar el vibrar de las cuerdas de los violines, de las guitarras, del piano, del violonchelo, de la mandolina, del bandolón, el bajo quinto, el bajo sexto, la armonía y bueno, todos esos instrumentos. Y bueno, yo empecé tocando esa guitarrita que había unas muy sonoras con un sonido muy bonito, la armonía o chachalaca como le llaman en otras partes. Y a los 8 años, ¿quién tiene 8 años? ¿Nadie? ¿Tú no? 11. Pensé que El de rojo aquel. pensé que tenías unos 6. Oh, aquel era. ¿Cuál? Aquel de rojo que está ahí. Acá sí tú tienes 8 años. Esa edad tenía yo cuando empecé a tocar la armonía. Sí, y ¿cuántos de ustedes por allí a las escondidas van y agarran algo que les prohíben? Un instrumento, X, cosa. ¿Alguien lo hace por allí? Todos, ¿verdad? Así lo hacía yo porque no me prestaba la guitarra. Entonces a las escondidas iba y agarraba la guitarrita y empezaba ahí. Que no, muy quedito que no me oyeran. Hasta que un día me cachó mi abuelo y dice, ya tocas la guitarra, hombre, casi la suelto. Caray, dice, no, síguele, a ver qué sabes hacer. Y entonces agarró el violín y empezó a tocar algo por ahí y empecé a acompañarlo. Dice, no sabía que ya eras músico. Bueno, y a los 9 años empecé a tomar clases de violín con mi abuelo materno. Les voy a decir algo de lo que hacía mi abuelo materno. Tocaba la música de la tierra caliente, así con su virtuosismo, con todos sus detalles, y bailaba al mismo tiempo y cantaba y se hacía una segundita con el violín sin perder valoración ni afinación de notas, ni su voz ni el violín, y se acompañaba bailando. Ajá. Y nos decía a nosotros, a ver, háganlo ustedes. No, abuelitos, ¿cuándo? Eso no lo podemos hacer nosotros. Pero si lo puedo hacer yo, sí, usted sí, pero nosotros no. Y tenía ese don el hombre. Y bueno, y después a los 10 años empecé a tomar clases con un tío mío, hermano de mi abuelo paterno, se llamaba Miguel Ibarra Gutiérrez, un excelentísimo violinista. Y bueno, por ahí. Pero déjenme decirles de la cantidad de géneros que se tocan en la cuenca del río Balsas. ¿Que dónde empieza la cuenca del río Balsas? En Michoacán, ¿dónde empieza?
Desde ahí de... Huetamo. Desde Villa. Se considera que de Tacámbaro hacia el oriente. Es una zona muy grande, muy amplia, incluyendo las altas serranías, ¿eh? Allá en la sierra la gente reclama la música de la tierra caliente como suya. Sí, y no me lo han platicado, sino que pues, lo he vivido. Y ¿cuántos de aquí saben qué cantidad de géneros se tocan en la tierra caliente de la cuenca del río Balsas? ¿Nadie? No. Pasos dobles, minuetes, danzones, foxtrot, swing, malagueñas, remas, indias, sones, gustos, jarabes, marchas fúnebres. ¿Cuál se me pasa? Pasos dobles. ¿Qué más? Es lo más común y corriente. Ajá. Sí, tenemos 14 géneros en la cuenca del río Balsas, que a veces ni los mismos músicos se dan cuenta de la cantidad, de la riqueza que tenemos en la cuenca del río Balsas. Todos de estructuras virtuosas, elegantes. Bueno, también depende del músico, ¿no? Pero esa es la cantidad de géneros que tenemos en la cuenca del río Balsas. Y esto se comparte entre Michoacán, Guerrero, un pequeño triángulo del Estado de México y el sur del Estado de Morelos. Es enorme el área donde se toca esta. Bueno, se tocaba, ahora son pocos. Esperemos que se siga tocando, que haya muchos que aprendan esto y que lo sigan preservando. Aquí tenemos muchos que a lo mejor. Y después, maestro, de que le enseñó a tocar su abuelo. Mi abuelo materno y mi abuelo paterno y mi tío abuelo, mis tíos abuelos. ¿Y cuáles eran los nombres de por ejemplo, de su abuelo materno? Juan Cortés Sánchez. Y Mi abuelo paterno, Alberto Ibarra Gutiérrez. ¿Y su tío? Miguel Ibarra Gutiérrez, Agustín Ibarra, Juan Ibarra, Saturnino, todos eran músicos. Formaban el grupo. ¿Cómo se llamaba el grupo? Así nomás, los Ibarras. Los Ibarras. De San Diego. Y luego, como tocaban con mi tío Soledad, entonces a veces le decían el conjunto de los choles. Soledad Sánchez fue maestro de ellos. Mi tío Soledad era académico y pues tocaba la música tradicional y fue el maestro de ellos. ¿Y el señor Soledad en dónde aprendió? Con ¿Con su quiénes papá, fueron? con su papá él tocaba en una orquesta, su papá, ¿Y su papá cómo se llamaba? Primitivo Sánchez Barajas. Ajá. Y ahí, maestro, ¿qué nos puede decir de Lorenzo Contreras, don Lorenzo Contreras? Fue compañero de mi tío Soledad. Por cierto, le decían el jetón. Yo sabía que le decían el ratón. No, el jetón, le decían. Vivió en San Diego, Lorenzo Contreras. Era un excelente violinista. Formó parte de las orquestas en Tacámbaro, de la Codallos, de la Cárdenas. Y era compositor. Yo me sé algunas melodías del maestro Lorenzo Contreras. Y así fueron compañeros con mi tío Soledad por muchos años. ¿Y ese señor Lorenzo le segundeaba o...? No, él era violinista y es que como mi tío Isabel, hermano de mi tío Soledad, tocaba el bandolón y la mandolina, entonces hacían el trío con mi tío Soledad cuando se salía el Atacámbaro o por acá a otros lugares, con Lorenzo y mi tío Isabel, o con otros, pues había muchos
violinistas, como mi tío Soledad tocaba en algunas orquestas, y los de las orquestas, pues muchos tocaban música tradicional y contribuían haciendo música para la tradición. Ajá. Y luego, ¿cómo fue que se desarrolló tocando? ¿Quién? ¿En dónde empezó a tocar después? Pues ahí en mi región hacíamos, cuando yo empecé a tocar un poquito el violín, hacíamos bien un cuarteto, un quinteto, un trío con mis primos hermanos. Y pues ahí andábamos nosotros, enfadando a veces. Nos corrían de una casa porque nos enfadábamos y nos salíamos, nos íbamos a otra, porque no queríamos parar de tocar. ¿Sí? Entonces, y pues tomábamos clases ahí con mi tío, con mis abuelos y con mi tío Miguel, y a veces con el mismo tío Soledad, que nos daba unas regañadas como no se imagina. Eran guaches desafinados, así. Y así como compromisos ya formales, digamos, ¿a qué edad empezó Charlie? No, pues es que siempre hay surgen eventos, y luego pues como los niños siempre pues causan admiración que verlos tocar un instrumento, y mira que ya ves acá, guache ya toca. Mi primer tocada fue en un velorio. Me podía 3 minuetitos. Y un tío mío dice, vamos a tocar al rato. Digo, ¿qué? Sí, vamos a tocar al rato. ¿Dónde? En un velorio. No, dice, vas a tocar el violín. Yo dije, va a ser la guitarra. Dice, vas a tocar el violín. No, olvídate, yo no toco violín. Sí. Y ya como eran órdenes, había que obedecer. Y yo iba con la preocupación de que, ¿qué voy a tocar? Y ya dice mi tío, no te preocupes, acuérdate que un minuete le puedes dar 1000 vueltas. Haces tiempo con un minuete. Le digo, híjole, entonces con 3 minutos sacamos la chamba. Y ya toqué un ratillo y pues no era tocar. Era más la preocupación que estar tocando. Y ya le digo a mi tío, él también tocaba el violín, y así poquitito. Órale, te toca. No, ya me cansé. No, yo no toco violín, pues yo tampoco. Y así estoy dándole aquí. Órale. Ya agarré la guitarra y empezó a tocar. No, con aquel montón de trabajos. Le dio un rato, dice, ay, amigo, tienes razón. Dice, pero hay que sacar la chamba. Y le digo, pues ya estamos aquí. Y así, y siempre van saliendo trabajitos. Y ahí en los bailes de tabla cuando iniciaban un baile de tabla, había como una estructura de sones. Como decir, bueno, vamos a tocar primero este son y después este y así. Bueno, los músicos elegían que se iba a tocar. Le llamaban 3 paradas. Eran 3 melodías y descansaban tantito. Y luego, o si había otro grupo, entonces unos tocaban 3 melodías y el otro tocaba 3 melodías y se turnaban. Y bueno, eso del baile en la tabla está bien interesante. Porque ahora yo veo que bailan en la tabla con zapatos, con guaraches, ¿no? El baile de tabla es descalzo. Por eso se hacen los hoyos de manera que tenga resonancia, que tenga eco. Y para eso es el cántaro con el agua. Hasta 3, dependiendo del tamaño de la tabla o de la cantidad de gente que va a participar también. Entonces a nosotros nos ponen a hacer los hoyos
y ya nos daban la medida, porque es sobre medida. ¿Y ahí qué medida tenía el hoyo de la tabla? Es que dependía del tamaño del cántaro. Ajá. Del tamaño del cántaro que- con el agua. Había, digamos, categorías en torno a las medidas de la tabla por la medida del Sí, ajá. cántaro. Sí. Es que unos decían, no, a mí me gusta el sonido fulano. Otros, no, a mí me gusta el sonido fulano. Entonces podía ser de 2 hoyos o 3 hoyos y el tamaño de los cántaros. Entonces, se oía la percusión del zapateado, se oía lejos porque pues, tenía sonoridad. ¿Qué guaraches ni qué zapatos? No, descalzo. Sí. Y, hay Y una hacía fila la gente para bailar en la tabla. Ajá. un aproximado, o digamos el más genérico, ¿cuál sería la medida? Es que, por ejemplo, vamos a suponer que un cántaro tiene que, por decir así, de entre 15 y 20 centímetros. Más o menos, como el que está en la esquina. Pues sí, ponle así. Entonces el hoyo pues, tiene que tener unos 50. Ujú. Sí. Y dependiendo de la cantidad del agua, es la sonoridad que da también. Sí. Un detalle bien importante. Cuando los contratantes, los que contrataban pues, los grupos, dependiendo de la capacidad económica del contratante, podía contratar 1, 2 o 3 o hasta 4 grupos. Pero suponiendo que tú eres el contratante, Ulises, vas a contratarme a mí, vas a contratar a Laura, vas a contratar a David, por así. Entonces había una regla sobre esto. Ya el contratante, tú como contratante ya sabías qué músicos tenían la capacidad de hacer esas cosas. Si Laura tocaba en re y yo era el siguiente, entonces yo tenía que tocar en re sostenido. Y así sucesivamente. El tercero entonces en mi, Ujú. el siguiente en fa, y así daban la vuelta por Ajá. las tonalidades. Sí. Órale. Ajá. Y no había que... Pero ahí, por ejemplo, por ejemplo, Laura, que es la primera, Ujú. ella decidía en qué tono iniciar, Sí. en que le gustara. Ajá. Y usted tenía que continuar entonces. Sí. Órale. Ajá. Por eso había una exigencia muy grande en los grupos, en los músicos, violinistas, guitarristas y todo eso, porque pues había que tener el dominio sobre. Sobre todo las tonalidades, ¿no? Ajá, sí. Y ahí no importara que Laura toque un son y el siguiente grupo tocara una No, sí. marcha, pero en Sí, pero respetando pues sí, eso el orden de las tonalidades. Ajá, sí. Y eso era ley. A mí me tocó todavía participar así. Y no tenía como una hora específica, mediodía, digamos, vamos a tocar en tal tonalidad. Como por ejemplo nos platicaba don Hugo Reynoso que le contaba a su papá que en la madrugada se tocaba en la mayor y que en la noche, como a las, ¿qué le gusta? 9, 10 de la noche era en fa. Acá no era algo similar. Sí, ujú, sí. No, pues es la misma zona. La tradición es la misma. Ajá. Sí, por eso decían cuando llegaba, cuando era la medianoche o era entre la medianoche y la 1 de la mañana, vamos a tocar en sol. Ajá. Y cuando eran como las 3, entre 3 y 4, vamos a tocar en la. Sones alegres, o sea, tonos alegres. Ajá. ¿Por qué? Porque pues, empieza a llegar el sueño, el cansancio, hay que levantar el ánimo. Ajá. Y así, muchas cosas de esas. Y la otros de los detalles que a muchos
músicos y bueno, casi en general a los adultos nos cuesta entender mucho esto en la música de la tierra caliente de la cuenca del río Balsas. En todo lo que tocamos no es nada más utilizar los medios tonos o los sostenidos y bemoles, sino que nos metemos, decía un tío mío, en la bronca de los cuartos de tono. Mucho acostumbramos eso en la música de la cuenca del río Balsas. En toda la música, todos los géneros que se tocan en la cuenca del río Balsas, se utiliza eso. Y eso lo hace difícil. Porque si tono y medio tono nos da trabajo, pues ahora un cuarto de tono, ¿verdad? Sí sabes en qué me estoy metiendo. ¿Con qué nos metemos? Sí. A muchas personas les da trabajo entender eso. Inclusive los mismos músicos. Sí. Es que dicen, es que allí no me da, algunos sí te ha tocado, que no me da. ¿Qué tono es ese? Pues métele ahí un cuarto de tono. Ahí está. Sí. Y luego, les voy a hablar un poquito de los personajes, de los músicos excelentes, que siempre ha habido de todo. Y no es que yo haga menos a los que tocan, a los que tienen menos calidad en su trabajo de la música, no, porque pues todos contribuimos a preservar una tradición, en poquito, mediano o mucho, pero todos contribuimos. Entonces por ejemplo, mi tío Soledad Sánchez, ya les dije que él tocaba en varias orquestas y enseñaba, daba clases y formaba grupos de música tradicional. Y uno de los puntos que quería o quiero tocar es que en los jarabes él desarrolló una melodía alterna para acompañar a los jarabes, una melodía alterna en la guitarra. Él fue el pionero o el creador de ese acompañamiento para los jarabes en la cuenca del río Balsas, que eso lo hace diferente a todos los demás estilos en los jarabes, y muy complejo. De por sí los jarabes son complejos, y eso pues los hace mucho más. Y entonces y desarrolló esas melodías como acompañamiento a los jarabes, también para los gustos, para los sones, para pasos dobles, claro, en cada melodía es diferente. Todo lo que iba haciendo él en la guitarra, bajo quinto, bajo sexto, el piano, el violonchelo. Pero él fue el que empezó a hacer, o más bien el que hizo todas ese trabajo. Y una de las cosas que a mí o ahora que vemos hacia atrás, que él no tocaba violín y enseñaba a violinistas igual que en el conservatorio. Bien raro, bien curioso. Luego le preguntaban, oye Cholito, ¿y quién es el maestro de este violinista? Pues yo. ¿Cómo? Si tú no tocas violín. Bueno, para que veas. Como si hubiera salido del conservatorio. Así, de esa talla, de esa calidad. Sí, muy exigente. Bueno, y buen maestro, porque también hay que saber enseñar. Entonces, de los músicos. Por ejemplo, mi tío Isabel Sánchez era hermano de mi tío Soledad.
Él tocaba el bandolón o mandolina, pero era tan alta la calidad de su ejecución que a una distancia de unos 25 o 30 metros, si no veías quién estaba tocando y qué estaba tocando, oían que era un par de violines académicos de muy alta calidad. El jalón del arco con sus ligaduras y todas sus técnicas, así de esa calidad. Y algunos músicos que lo conocieron, que todavía viven algunos, por ejemplo el maestro Daniel Cadenas, no sé si lo conocen. El maestro Daniel Cadenas fue uno de los primeros integrantes de la Sinfónica de Michoacán. Y participó en muchas sinfónicas, en muchos grupos, por ejemplo, un grupo que se llamaba Los Violines Mágicos de Villafontana. Él es el primer violín en ese grupo. Y fue primer violín en muchas sinfónicas. Él conoció a Soledad Sánchez, a Isabel, y él dice, hasta la fecha no hemos vuelto a escuchar otro mandolinista de esa talla. Hay muchos muy buenos, dice, pero de esa talla no hemos vuelto a escuchar otro. ¿Sí? Y bueno, conocí a Socorro Galván, que era director de orquesta, compositor, y pues un músico muy excelente. Él tocaba saxofón y tocaba violonchelo. Fue compañero de mi tío Soledad. De los violinistas conocí al maestro Benjamín Galarza, a Juan Valdés, primo hermano del maestro Juan Reynoso, Epifanio Avellaneda, que era tamborilero, fue tamborilero oficial del maestro Juan Reynoso, pero tocaba violín, tocaba bajo quinto, bajo sexto, guitarra sexta. Y tocando el violín tocaba mucho mejor que el maestro Juan Reynoso. Epifanio Avellaneda, esos eran de allí del municipio de San Lucas. Benjamín Galarza y Cuauhtémoc Avellaneda, Pedro Avellaneda, y conocí a Gregorio León, y muchos de esos eran integrantes de orquestas, algunos de la orquesta de Huetamo, otros de la orquesta de Altamirano, algunos de ellos mismos fueron integrantes de las orquestas en Tacámbaro y en varias orquestas. Gregorio León, Onésimo León, violinistas y compositores, y Francisco Pérez Negrón, ese era de aquí de San Pedro, municipio de Tiquicheo, y guitarristas de la talla o más bien alumnos del maestro Soledad Sánchez, como Salomón Trujillo Mercado, no lo escuchaba. Luis Ortiz, Tránsito Correa, Agustín Ibarra. Luis Ortiz, ¿de dónde? De Purungueo. Un excel. Él era él se crió por el Caulote de Santana. Él era de Santana Valle. Gregorio Silva. Terminó en Purungueo, ahí vivió muchos años, 14 años vivió en Purungueo. Y eran compañeros con Luis Ortiz. Y excelentísimo guitarrista Luis Ortiz y compositor. Tránsito Correa, Antonio Güences, Fidel Antúnez, y se me escapa el nombre de otros muy excelentes guitarristas, igual que los violinistas que les estoy mencionando. Había uno que se llamaba Manuel Rodríguez, le decían el Perico. Ese era de aquí de Tafetán, muy buen músico también. Y es una lista enorme la que les tengo de todos. ¿Le paramos o la seguimos? Sí, dale, luego se echan las palitas. Ah. Pues esa es una de las, esa es una de las riquezas enormes
mucho, muy grande de la tierra caliente, de la cuenca del río Balsas, ¿sí? Que compartimos con estos estados. ¿Cuántas son? ¿Cuántas sí? 14. No, Los géneros de las las entidades federativas donde se toca estos géneros. 4. Esa es una buena pregunta. Las fiestas en aquel entonces eran prolongadísimas. Llegaban y te decían, tú como músico, llegaban, yo soy el contratante, y te decía, ¿cuánto me cobras por un día y 2 noches? O por 2 noches y un día. Ajá. Esos eran los contratos. Y ya era descansabas, pues, si era mucho el cansancio, pues pon una media hora, 1 hora. ¿Sí? Pero siempre también había ¿cómo se llama? La opción de que si eran mínimo 2 grupos, pues entonces ya estaba más descansado el trabajo. Pero si era uno solo, tenías que entrar. A mí me tocó tocar por noches y por días. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Generalmente bodas? ¿En bodas? Pues sí, bodas era lo que más se prolongaba. Porque ya un cumpleaños o festejo de un santo o así, eso ya era, no era tanto. Pero sí, las bodas y las funciones, como le llamamos acá, el festejo de un santo, que se le llama función, acá le llamamos función, eso sí se prolongaba. Era de un día, una noche, de estar tocando. Y entonces los géneros eran minuetes. En las funciones. En las funciones para los santos eran minuetes, marchas minuetes, danzas, contradanzas, marchas danzas. Y allí pues a veces pasitos dobles o algo así. Ajá. Y como los minuetes están presentes en todos los géneros, entonces hay minuetes en gusto, hay minuetes en son, hay minuetes en jarabe, hay minuetes en pasitos dobles, como polquitas, como valsecitos, como danzoncitos, como así. Y en las bodas pues se tocaban. Tocábamos o se tocaba pues casi de todo. Casi de todo. Sí, los gustos, los sones, los jarabes, pasos dobles, valses, marchas, foxtrot, swing, ese era muy solicitado, el swing. Por eso pues, yo me quedé acostumbrado a tocar todo eso.